pues en esta ocasión la invitamos a charlar con motivo de las campañas políticas, de los debates que se están dando, pero sobre todo el debate que se avecina en candidatos al gobierno del estado de Tabasco. Genoveva, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. De verdad muy agradecida, contenta de saludar al público. Nuestros candidatos, Genoveva, ¿cómo los ves en general? Es muy interesante esto de las campañas, de las estrategias de comunicación, porque al final de cuentas los políticos están tratando de darnos un mensaje. Y mientras más congruente y coherente entre lo que se ve y lo que se hace les llegue a la ciudadanía y ellos se sientan que conectan con ellos, entonces van a tener el voto. Por eso es tan importante que tengan y sepan cómo comunicarse, que tengan esas herramientas que muchos la llevan un poquito más complicada que otros. Pero lo que he tenido la oportunidad de estudiar muy a detalle es el resultado del producto cuando nos lo ofrecen. Por ejemplo, los spots que han hecho, los televisivos que han hecho la mayoría de los candidatos, nos quedan a deber. Y cuando yo los veo a gente que está leyendo, que no se nota natural el mensaje, no hay sincronía. Muchas veces vemos que están diciendo algo, pero lo que se dice, el audio, no hay sincronía con los movimientos. Incluso los veo muy pobres en su expresión corporal. Sobre todo a los candidatos varones los he visto con cómo se va en la vista. Es muy evidente cuando estás leyendo un teleprompter, pero eso también es esa. Me acuerdo que Peña Nieto era excelente en eso, sabía, o sea, tenía ya la experiencia para desenvolverse mediáticamente, para comunicar. Aquí no estamos hablando de la capacidad que ellos tengan para desempeñar o no una función un cargo público, no, estamos hablando de cómo comuniquen. Y en este sentido veo mucha limitación, mucha pobreza. En el caso de Lorena Borregar he tenido la oportunidad de analizarla y realmente es como si estuvieras platicando con un amigo. Eso no quiere decir, y esto lo estoy analizando de una manera muy objetiva, yo no tengo preferencia por nadie. En la expresión verbal lo hace bien. En la expresión, en la comunicación no verbal, nos queda de ver mucho. Yo creo que todos tienen puntos fuertes, puntos débiles. Inés, yo la vi en una entrevista, me gusta su sinceridad con la que comunica, dice las cosas como las piensa, pero las dice tan como le vienen a la mente, que de repente lo que dice en ese momento no se da cuenta, pero tienen un impacto negativo al después. Y ahí viene el costo político. Por ejemplo, cuando le hicieron en una entrevista la pregunta que opinaba del presidente en turno, su respuesta no fue favorable hacia él. Entonces, eso de alguna u otra manera dice: qué mujer tan sincera y qué valiente expresar lo que se piensa. Pero luego te quedas pensando, bueno, ¿y qué tan conveniente es políticamente decir ciertas cosas? ¿No? Cuando hablamos de oficio político, tenemos que referirnos a las escuelas de política. ¿Y qué mejores escuelas? No estoy hablando de instituciones donde uno va a clases, estoy hablando de las mejores escuelas que hay, que te dan la experiencia, como son los cargos. Y aquí viene, fíjate bien, que cada cargo tiene la ventaja de ayudarle al candidato a tener una habilidad a desarrollar. Por ejemplo, en la función legislativa, esa experiencia les permite aprender a escuchar, a trabajar en equipo, a saber conciliar y a convencer. Esa es la función legislativa. Y May tiene una trayectoria, diríamos que si lo viésemos como un estudiante,
tiene el 10 completo, porque ha desempeñado diversos cargos públicos, ha estado desempeñando función legislativa, función de partido. Entonces, desde ese punto de vista, tiene la experiencia. Ahora, en materia de comunicación, ¿con qué nos encontramos con Javier May? Lo he visto y creo que aún las entrevistas, especialmente cuando hay cámaras, lo ponen muy nervioso. Y siempre que termina de dar una respuesta, y ojo con esto porque aquí sí es importante que sus asesores profundicen en esta parte, y siempre que termina de dar una respuesta en una entrevista, hace gestos y tiene expresiones como, híjole, la salvé. Es como si de repente cuando ponemos la mano en la frente y la pasamos por la frente, deslizándola como diciendo, uff, la vi difícil, ¿no? Entonces, eso en él es continuo. También usa mucha muletilla, y eso al desarrollar su mensaje genera, aunque mucha gente no lo perciba, hace que el mensaje no tenga la fuerza que debería tener. Es decir, en lugar de sumar, le resta tantito. Lo pone tan nervioso que lo he visto como ya una parte constante de su textualidad, que de repente está expresando sus respuestas en entrevistas, dando mensajes, y tiene un gesto de sacar la lengua, de asomar la lengua, la vuelve a meter, se le reseca mucho la garganta. Eso, nos damos cuenta que lo pone muy nervioso. Y cuando hacemos ese gesto de asomar constantemente la lengua, es como ese temor de, estoy diciendo lo que debo de decir o estoy diciendo algo de más. Esa parte en comunicación nos revela eso. ¿Qué hay que trabajar con él? Bueno, hay que trabajar muchísimo su lenguaje corporal, sus movimientos. Yo no me gusta llamarle lenguaje corporal porque esto va más allá, pero su comunicación no verbal hay que trabajarlo un poquito más en su expresión. En el caso de Juan Manuel Fósil, lo he notado, he visto muchos de sus mensajes que da, y generalmente cuando lo que he visto en él son siempre mensajes, se desenvuelve muy bien, su expresión verbal es buena. Sin embargo, la no verbal le resta a lo verbal. O sea, lo que dice es bueno, pero la forma en cómo lo dice le resta. Un ejemplo. En uno de los videos en unas transmisiones que tenía, estaba hablando precisamente sobre corrupción de ciertos candidatos, etcétera, de ciertos partidos, gobierno, corrupción del gobierno, y cuando hablaba, de repente colocaba su brazo, se apoyaba en el atril, se tocaba las manos con un movimiento de el dedo pulgar como acariciando la otra mano. Esto le llamamos apaciguadores. Esto de alguna manera lo pone nervioso, pero cuando está dando un mensaje de esa contundencia, lo que requerimos es que haya fuerza en sus manos, en sus gestos. Y ahí lo que hace es, se cierra y deja en pausa esa gestualidad. Entonces, lo que decimos es, bueno, si nos estás diciendo un mensaje fuerte, necesitamos ver que tus brazos expresen, tus manos, un dinamismo, pero no lo hace, se aquieta. Entonces, no encontramos esa congruencia. Ahora, hay algo muy importante que vamos a esperar en el debate. ¿Qué podemos esperar del debate entre candidatos al gobierno de Tabasco? Este debate que ya está anunciado, programado, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Bueno, aquí sin duda los nervios de todos van a estar a flor de piel. Esto es como los cantantes. Podemos tener un cantante fregoncísimo de mucha trayectoria, y si le preguntan, oye, ¿te pones nervioso en salir al escenario? Te va a decir sí. Quien no se ponga nervioso pierde en este negocio. Los nervios son válidos. Lo que no se vale es dejarlos que el miedo nos domine. Vamos a ver, todo comunique, como tú comentaste, desde el vestuario, los gestos, la forma de sentar,
Fíjate que yo he visto muchos candidatos de repente que les dan sillas como estas, giratorias, y los vemos girando de un lado al otro en la silla. Eso no solamente es un elemento distractor, sino que resta a su comunicación. Ahora, lo primero que necesitamos es que elijan un color adecuado. Yo he visto que el color que en el caso de Lorena Burregar, que ha estado muy constante por el mensaje que ella quiere dar, es el rosa, que es un color que transmite dentro de la comunicación política y la psicología del color accesibilidad, empatía, desde luego el feminismo y también fragilidad. Por eso, en el debate, si ella viste de rosa, en lugar de sumarle, le va a restar. Porque en el debate no se necesita proyectar como una mujer frágil. Por el contrario, necesitamos que al estar frente a dos hombres haya fuerza, haya vitalidad. Ahora, algo muy importante es que no me canso de comentarlo. Imagen es percepción. Sin embargo, por cuestiones culturales y que ya se han comprobado científicamente, se nos percibe distinto a las mujeres que a los hombres. Cuando una mujer se enoja públicamente, como en el caso que vimos de Xochitl Gálvez en el debate, ella se enojó mucho, eso le resta y pierdes. ¿Por qué? Porque es concebida como una mujer, o sea, cualquier mujer que públicamente demuestre enojo, esto no tiene que ver con quién sea, sino que sea mujer y que se enoje públicamente, va a decir, no tiene control, no tiene dominio propio, es una histérica, posiblemente hormonal. Esa va a ser la imagen que va a presentar. Por eso la mujer que en un debate se enoje va a perder y va a perder mucho. El hombre se concibe totalmente diferente. Si un hombre se enoja, van a decir, ¡qué hombre, qué carácter, qué aplomo! ¿Qué diferencia? En una mujer le resta y se le ataca, y en un hombre se ve positivamente. Este es un juego de estrategia. Este es un ajedrez muy interesante. Tenemos a un candidato de Morena, Javier May, fuerte. Por tanto, podemos esperar que Juan Manuel Force y Lorena Burregar ataquen y lancen todas sus municiones para ya no sumar más puntos, sino restarle a los que tiene May. ¿Por qué? Porque tenemos un buen porcentaje de indecisos. ¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Necesitas tener un experto. Pero cuando hablamos de un consultor de imagen política, no me estoy refiriendo a alguien que solamente te sepa decir, mira, te estás vistiendo bonito, este color te queda, aquí no, mira, usa este tipo de zapatos, no, mira, esto no porque es muy ostentoso. No, eso no es suficiente. Se necesita un experto con experiencia en comunicación política, porque es distinto asesorar a un político. Hay reglas que se tienen que tener muy en cuenta, y la política tiene reglas muy especiales, muchas que no están escritas, pero que se deben conocer. Es correcto. Costumbres en la política mexicana que tiene su particularidad, porque tampoco podemos estandarizar. Pero fíjense bien, es tan importante la labor de un consultor político que de él depende, de la influencia y de cómo sepa proyectar, más bien ayudar al candidato, al político, a proyectar la imagen, que va a depender de si es querido o no por el ciudadano. Una cosa es el carisma, lo que ya trae en sí el candidato, pero otra es que sepa cómo proyectar eso que trae, porque imagen es percepción. Nunca vamos a conocer realmente a un político tal cual es la persona, conocemos lo que vemos, la imagen que nos proyecta. Entonces, del consultor de imagen depende construir una imagen completamente adecuada para que el público o lo ame o lo odie. Y en esta contienda, en este primer debate, vamos a necesitar tener al bueno y al villano. Vámonos a la pausa, que nos veo, Javier. Muchas gracias. Gracias a ustedes.